Buenas. ¿Qué hablamos la semana pasada? ¿Qué vimos la semana pasada? La maximización de la ganancia, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? ¿Qué dijimos? ¿Qué es maximizar la ganancia? Primero, ¿qué es la ganancia? ¿Cómo lo definimos? Era una ecuación. Era precio por cantidad de producida menos precio de los factores. ¿Cómo así? Okay. Y estos son los beneficios. ¿Quién obtiene los beneficios? ¿Quién es el dueño de eso? El productor, sí, capitalista. El productor, ok. Y dijimos que son beneficios normales. ¿Qué significa que sean beneficios normales? Beneficios nulos o normales, en fondo no quiere decir que sean ceros. Simplemente quiere decir que estamos en una situación en donde el mercado es un mercado en competencia perfecta, en donde hay N productores del mismo bien y todos son tomadores de precio, es decir, ninguno tiene capacidad de afectar el precio de ese bien en el mercado. Es decir, ninguno tendría capacidad de extraer rentas más allá de las rentas tales que le cubren el costo de oportunidad al productor. Es decir, un productor cuando entra en esa actividad tiene que, para producir el bien, tiene que pagar el costo de los insumos, tiene que pagar el costo de los factores de producción y tiene que obtener una ganancia. Esa ganancia es una ganancia que cubre su costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad del productor? No hacer esa actividad y trabajar para alguien más. A eso nos referimos con beneficios normales. ¿Okay? Cubre al menos su costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos en competencia perfecta. Si los beneficios no fueran normales, sino que fueran mayores al costo de oportunidad, habría incentivo para que más personas entren a ese mercado a producir. ¿Verdad? Si llega un punto en el que se llega al beneficio normal, es decir, el beneficio del último productor cubre al menos su costo de oportunidad, probablemente un productor adicional no tendría incentivos ahí. ¿Verdad? A eso me refiero con esa idea. ¿Queda claro? Entonces, en los mercados en competencia perfecta se da eso. En los mercados que no son de competencia perfecta, los beneficios no son normales. Eso es lo más común que vemos en la práctica. Pero bueno, eso es importante. Ahora, este es el problema que tenemos para el productor. Dijimos que, voy a hacer una flecha por acá, y es igual a f de x1, x2, y esto es una función de producción que podría ser de distintos tipos. En particular, si lo pensamos en términos de la relación que hay entre los factores de producción y el producto, ¿verdad? ¿Cómo dijimos que podría ser esa relación? Ante incrementos, por ejemplo, en el nivel de insumos. Dijimos 3 casos. ¿Cuáles eran? Ajá, rendimientos decrecientes de escala. Rendimientos
crecientes de escala y rendimientos constantes de escala. Eso fue lo que dijimos. Y sabemos que esta función de producción nosotros le definimos una serie de propiedades, que era monótona, que era continua, que era diferenciable, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes la tienen ahí en sus notas. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque define la posibilidad de que haya sustitución entre los factores de producción, porque nos permite optimizar, porque la función entonces es una función continua. ¿Verdad? Dijimos que era una función continua. Tenía esta pendiente porque en el corto plazo hay algo que se llama ley de rendimientos marginales decrecientes, que quiere decir que en el corto plazo, cuando hay un factor variable y los demás factores son fijos, el incremento del factor variable va a generar incrementos adicionales en el producto, pero eso va a ser decreciente, es decir, la productividad marginal del trabajo es decreciente, o el factor variable es decreciente, es decir, conforme aumentamos unidades adicionales de trabajo o del factor variable, vamos a tener incrementos cada vez menores en la producción. Por eso la pendiente de la curva es así, cóncava. ¿Ok? Y en el largo plazo, dijimos, todos los factores son variables. Entonces, en el largo plazo, esto sí tiene sentido porque entonces aquí vamos a optimizar la cantidad de X1 y la cantidad de X2, que dados los salarios o el precio de los factores que están fijos aquí y el precio del bien que está fijo porque estamos en competencia perfecta, entonces vamos a encontrar un nivel de oferta. Eso fue lo que dijimos la semana anterior, ¿verdad? Y luego procedimos a hacerlo. ¿Cómo empezamos? Importante, paréntesis, antes de que me digan cómo empezamos, todos los supuestos que estoy mencionando es importante que los interioricen. ¿Por qué P es fijo? ¿Por qué W1 y W2 son variables fijas? ¿Por qué? Porque estamos en mercados sin competencia perfecta. Nadie puede interferir en eso. Se determinan a partir de la oferta y demanda. Son ejercicios en otros mercados. Ahora sí, ¿qué sigue? ¿Perdón? Las condiciones del primero. Las condiciones del primer orden, ¿eso qué significa? Derivado. Las derivadas. Derivamos e igualamos a cero. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Para encontrar el punto máximo. Para encontrar los puntos máximos, los óptimos, ¿verdad? Entonces sabemos matemáticamente que si esta función es continua, diferenciable, en el punto en donde la derivada es igual a cero, debería ser un valor máximo o un valor mínimo. Vamos por el máximo. Entonces, condiciones de primer orden, derivamos con respecto a quién. ¿Cuáles son las variables aquí? Y es endógena, es decir, Y va a estar determinada por la cantidad de X1 y X2. Entonces, las variables que debemos seleccionar son X1 y X2. Entonces, derivamos con respecto a X1 y con respecto a X2. ¿Y qué tendríamos? Voy a ponerlo por aquí. P por la derivada de Y con respecto a X1 menos W sub 1 igual a 0 y P por la derivada de Y con respecto a X2 menos W2 igual a 0. ¿Ok? ¿Cómo lo ven?
La derivada de y con respecto a x1, recuerden que y es igual a f de x, que está en función de x1 y x2, entonces eso se deriva con respecto a x1. Estamos haciendo los pasos en el caso general, qué es lo que vamos haciendo y lo vamos amarrando con los supuestos que estamos haciendo y con la matemática detrás. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Ya? ¿Vamos claros ahí? ¿Sí? Entonces vamos a tomar esta de acá. Yo podría reescribir esto. Bueno, ya, reescribir nada. ¿Cómo interpreto esto de acá? Esta parte de acá. ¿Qué es? Vamos por partes. ¿Qué es la derivada de y con respecto a x1 en términos económicos? ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Cómo lo puedo interpretar? Ajá, el cambio en. Las demandas que existen. Todas no son demandas. ¿Cuánto cambia la producción cuando cambia el factor X1? ¿Cuánto cambia la producción cuando cambia el factor variable x1? Y a eso le conocemos como la productividad marginal. El producto marginal es cuánto cambia el producto cuando incremento porcentualmente el factor variable x1, el factor x1. Y si lo multiplico por p, estos son cantidades. Cantidad de unidades y cuando cambian cierta cantidad de unidades x. Estos son cantidades y lo multiplico por precio, lo tengo en términos monetarios, lo tengo en términos de valor. Entonces a eso de ahí en particular nosotros le llamamos el valor de la productividad marginal de x1. El valor del producto marginal de x1 menos w1 igual a 0. Si paso w1, lo que estoy diciendo es que el valor del producto marginal tiene que ser igual ¿a qué? Al precio del factor. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cómo interpretarían eso? Si ustedes tuvieran que explicarle esto a su abuelita, ¿cómo se lo explican? O a una tía, o no sé, a quien quieran, que sea ajeno a este mundo. Y les preguntan, ¿y cómo es que las empresas deciden cuánto contratar de un factor de producción? Ah, bueno, abuelita, es que resulta que a partir de un proceso de optimización y unos supuestos que hacemos en economía llegamos a esa conclusión. ¿Qué quiere decir en español qué? Contratan hasta que llega a su propio precio. Ajá. Es una forma de verlo. ¿Qué más? El último empleado debe producir como mínimo para que... Sí. Si no, no es rentable. Si no, no lo contrato. Entonces su abuela les pregunta, ¿y qué pasa si fuera así? Puede contratar una más. Podría contratar más, ¿ah? Porque el último trabajador contratado le aporta más al producto que al costo. Entonces, como el productor es racional y busca maximizar su beneficio, entonces no, conviene contratar uno más. ¿Y qué pasaría si fuera al revés? Le aporta más al costo, entonces no lo conviene. Quita uno o no lo contrata. Entonces, esta es la regla de optimalidad. Ahí es donde deberíamos llegar. Y hará lo mismo con el factor de producción 2 y con el factor de producción 3 y con todos los que tenga que. Esa es la condición. El valor del producto marginal de la última unidad contratada del factor de producción XY tiene que ser igual a el costo de contratar el factor. ¿Ya? Y ahí estamos hablando en términos económicos, apoyados por la matemática.
Bien, yo les dije que esto es una función de producción en donde supusimos que, y lo decíamos así cuando hacíamos una línea de isocosto, si esta línea de isocosto me dice las distintas combinaciones que podemos tener de X2 y X1 para producir 100 unidades de producto, y si A es una forma, B es otra forma, entonces de ahí una combinación lineal debería también poderlo hacer. La combinación de, vamos a hacerlo así. Aquí tengo, en este punto tengo mucho de X2, poco de X1. En A tengo mucho de X1, poco de X2. Entonces debe haber o debe existir una forma de combinar las dos de manera que tenga al menos el mismo nivel de producción. Entonces, como supusimos que podemos sustituir o reemplazar unidades de X1 por unidades de X2 y llegar a la misma cantidad de producción, entonces es que podemos hacer todos estos ejercicios de optimización. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa tasa de cambio existente entre X1 y X2? ¿Es 3 de X1 por 1 de X2? ¿Es un medio de X1 por 3 de X2? No lo sé, pero lo podemos obtener. ¿Cómo lo haríamos? Con la información que tenemos hasta aquí, ¿cómo calculan a qué razón puedo cambiar unidades de X1 por unidades de X2? Pues la tasa de distribución técnica. Sí, ¿cómo la construimos? Como, bueno, igualando W1 y W2. No podemos igualarlos porque son distintos. Uno es W1 y otro es W2, pero va por ahí. Ok, entonces vamos a hacerlo así. Vamos a poner, voy a borrar por allá. Vamos a poner, esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2. P por la derivada de y de x1 igual a W1 entre P por la derivada de y de x2 igual a W2. Eso yo podría ponerlo más o menos así: de y de x1 por de x2 de y igual W1 W2. Puedo cancelar ahí y digo que de x2 de x1 es igual a W1 W2. En el fondo de aquí yo lo que tengo es la productividad marginal de uno y la productividad marginal de otro. ¿Ya? Bueno, voy a escribirlo así nada más. O sea, se puede escribir como lo puse, pero voy a ponerlo así para que quede más fácil de interpretar. ¿Ah? Esto de acá, esta parte es la productividad marginal de X1, esta es la productividad marginal de X2. La razón de productividades tiene que ser igual a la razón de costos de los factores de producción. Eso es la tasa marginal de sustitución técnica. Esto me va a decir de este lado, a nivel técnico, cuánto puedo cambiar X1 por X2. Y aquí me va a decir dónde me detengo. ¿Qué pasa si yo reescribo esto así?
simplemente paso a multiplicar y lo dejo así. Entonces nosotros sabemos que estos valores son fijos. Lo que cambia es esto. ¿Verdad? Tiene que cumplir que esto es igual. Si esto fuera así, la productividad marginal de X1 sería menor que la de X2. Entonces, dado el nivel de salarios, yo lo que voy a hacer es aumentar este de acá, aumentar el que tiene la productividad más alta. Pero cuando yo aumento el que tiene la productividad más alta, el costo aumenta. ¿Verdad? Voy a tener más unidades del factor 2, por ejemplo. Entonces, voy aumentando, digamos, aumento unidades adicionales de X2. Eso implica que aumenta, aumenta la cantidad de X2, pero sabemos que la productividad marginal es decreciente, entonces la productividad marginal va a ir disminuyendo poco a poco, pero a su vez el costo asociado a X2 va a ir aumentando. Cada vez tengo más unidades contratadas a las que tengo que pagarle W2 y cada una de esas unidades adicionales me aporta cada vez menos al producto. Entonces, poco a poco esta productividad va a ir disminuyendo. Esta está tal cual. Y entonces en algún punto van a ser iguales otra vez. Más bien, como estoy reemplazando, perdón, aumento X2 y disminuyo X1. ¿Qué pasa? En el fondo pensemos que estamos aquí, esto es X1, bueno, X2 y Y. Entonces yo estaba aquí y yo digo, bueno, voy a aumentar la cantidad de X2 a este punto de acá. Eso me implica un incremento en la cantidad de X2, un incremento en el costo de X2, pero el incremento en la productividad es cada vez menor. Entonces esta parte de acá va disminuyendo, la productividad marginal va aumentando cada vez menos. Y por otro lado, cuando tengo X1, ¿verdad? Estaba aquí en X1, estaba aquí y dije, bueno, voy entonces a reducir unidades de X1. Pero ¿qué pasa? Que la productividad marginal de X1 en este punto es mayor que en este punto. Entonces esta de acá va aumentando, esta de acá va disminuyendo o creciendo cada vez menos, y entonces como esta parte crece y esta disminuye, en algún momento llegan a igualarse. No sé si me siguen la idea con eso. Esa es la idea de ese rebalance que hay. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el productor sabe que hay una relación así, X2, X1, se va a mover sobre esa curva buscando optimizar. ¿Optimizar qué? Bueno, de aquí debe haber una línea probablemente que es W1X1 más W2X2, que es el costo que quiere minimizar. Entonces va a buscar el punto mínimo aquí. Bueno, en el fondo es eso. Pero vean ustedes que esto es como un espejo. Yo aquí les hablo de maximizar beneficios y por aquí les estoy hablando del mínimo costo. En un rato vamos a ver el proceso o la forma en que hacemos el ejercicio de minimización de costos y van a ver que es un espejo. O sea, uno puede llegar por un lado o por el otro lo mismo. Si es racional, maximizar el beneficio es lo mismo que minimizar el costo. ¿Puede repetir lo de X1? Sí, en el gráfico. Usted tiene elegido, aquí estoy haciendo solamente X1 y X2 con respecto a Y. Yo estoy en una situación en la que esto es más pequeño que esto, es decir, la productividad, supongamos si quiere por simplicidad que W1 es igual a W2 y que eso es igual a 1. Entonces, como es igual a 1, usted nada más sabe que la productividad marginal de X1 es menor que la productividad marginal de X2. ¿Verdad? Conforme usted incrementa unidades adicionales, la productividad marginal de X2 va siendo cada vez menor. Y conforme usted disminuye
unidades adicionales de X1, su productividad marginal va a ser menor. ¿Por qué? Porque aquí la pendiente es más grande, la pendiente es la productividad. Entonces, donde usted hace ese rebalanceo, esto ya deja de ser cierto, porque esta empieza a disminuir, usted aumenta X2 y disminuye la productividad. Usted disminuye X2 y aumenta la productividad. Entonces usted llega eventualmente a un nivel en donde la productividad marginal de todos los factores de producción, que en este caso son 2, es igual. Entonces ya yo no tengo incentivo a cambiar unidades adicionales de X1 por unidades adicionales de X2. Esa es la idea. Sí. Una cosa, y la cantidad, digamos, de qué tanto sea de uno y de otro, eso depende de la ponderación. De la función de producción, de los alfas y betas. Que van a decir usted cuál es la relación que hay entre uno y otro. Y eso es una parte más ingenieril. ¿De acuerdo? ¿Puedo qué? Resaltar un poquito más las letras cuando está explicando, no gráficamente, sino que conforme X1 bajaba. Unidades adicionales de X2 y X1 baja. Aumenta la cantidad de X2, disminuye su productividad marginal, aumenta su costo. Ok. Pero entonces, bueno, por eso es que hacemos las derivadas. Y por eso es que igualamos a 0. Y por eso podemos calcular lo que se llama tasa marginal de sustitución técnica. Y ahora sí, ¿qué más hacemos? Y en palabras, de aquí simplemente despejábamos un X1, ¿verdad? Y ese X1 queda ahí en función de W1, W2, P. Y un X2 que queda en función de W1, W2 y P. Y esas de ahí las podíamos meter en la función de producción y obtener la función de oferta. ¿Verdad? Porque en el fondo lo que estamos es encontrando la cantidad óptima de X1 y de X2 que nos va a permitir llegar a un nivel de producto, que va a ser la oferta del productor. ¿Verdad? Entonces, si era así, ¿cómo hacemos el problema de optimización? Encontremos la función de oferta y las funciones de demanda de factores. La función de oferta y la demanda de factores.
¿Cuánto es la derivada con respecto a x1? ¿Cuántos? Alfa x1 b. B por alfa x1 a la alfa menos 1 x2 a la beta menos W1 igual a 0. Sí. ¿Cuánto es la derivada con respecto a x2? Sin pena, ¿cuántos? B beta, x1 alfa, x2 beta menos W2. Gracias. Bien. ¿Cuánto da la relación de la tasa marginal de sustitución técnica igual a W1 entre W2? Alfa, x2, y beta x. Bien. ¿Cuántas unidades de x2 cambio por x1? ¿O cómo es la relación de cambio ahí entre x2 y x1? Si fuera así, ¿cuántas unidades de x2 cambio por unidades de x1? ¿Cuál es la relación de cambio? 1 a 1. Entonces, si es así, ¿cuánto es? De alfa a beta. O de beta a alfa. Alfa unidades de x2 por beta unidades de x1. Ahora voy a multiplicar, esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. Voy a multiplicar mi ecuación 1 por x1 y la ecuación 2 por x2. ¿Cuánto da eso? X1 a la alfa, De alfa, x1 a la alfa, X2 a la beta. x2 a la beta. ¿Qué más? Sobre... No, esta es la ecuación 1. Ah, ok, sí. ¿Qué más? Menos W1 por X1. W1 x1 Ok. igual a 0. ¿Y la otra? Beta, Ujú. X1 a la alfa, x1 a la alfa. X2 a la beta, Ajá. W2 Ok. ¿Esa beta no lleva menos que uno? No. Ya multiplicó por x2, se va. ¿Qué es esto? ¿Y esto de acá? Pues y, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. PY igual W1 x1
PY igual W2X2. Teniendo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podría hacer yo aquí? ¿Qué podría hacer aquí? Dado el objetivo que tengo. Despejar la W1. No, no son parámetros. Despeja X1 y X2. Entonces aquí tiene que X1 es igual a qué. Hay algo perdido ahí, ¿no? Alfa. Beta. Es igual a PY Alfa PY entre W1. Y aquí, beta PY entre W2. Eso es igual a X2. Entonces X2 está en función inversa de costo su factor, positiva del precio y positiva de Y. Y ponderada por su coeficiente técnico. Y beta, perdón, y X2 igual. ¿Les hace sentido económico eso? ¿Está bien que estas relaciones estén así? ¿Qué pasa si aumenta W1? ¿Qué pasa con X1? Disminuye. ¿Qué era W1? El precio y factor. ¿Y X1? La cantidad. Esa relación inversa nosotros la conocemos como aumenta el precio de un bien, disminuye su cantidad mandada, es la ley de demanda. Está bien, entonces. Si aumenta P o Y, hay incentivos para demandar más factor de producción X1, entonces también está bien. Bien, ¿y ahora qué hago? Tengo X1 y tengo X2. Se lo pedí. Sustituyo en aquí. Sale. Gracias. Entonces Y es igual a X1 a la alfa, X2 a la beta, y ya sabemos que eso es igual a alfa PY, W1 a la alfa, beta PY, W2 a la beta. ¿Y ahora? Despeja la Y. ¿Algún voluntario quiere despejar Y? ¿O voluntaria? Eso es práctica. Vamos a ver, despeja.
Maestro. Aquí está. Que la clase pasada. Aquí está lo que dijo ahora. Todas las máquinas de sustitución. ¿Cómo yo? Aquí está mal. Aquí de está amarillo. Ocupa lentes. Sí, seguramente. ¿Qué? Con exámenes. Sí, no. Con estadística. No, con esto. No. Peligro. Un pinche. Madre, me quedó esto de aquí de Ok. Entonces, a todos es igual. ¿Está bien? Este yo lo hice todo. Ok, gracias, compañero. ¿Cómo entendemos eso? Ustedes tienen de este lado y igual a alfa a la alfa, p a la alfa, w a la menos alfa, beta a la beta, p a la beta, w a la menos beta, entre 1 menos alfa menos beta. Alfa más beta. Voy a reescribirlo así. Alfa a la alfa, beta a la beta, b a la alfa más beta, W1 a la alfa, W2 a la beta, 1 entre 1 menos alfa más beta. Más claro. ¿Qué dijimos que Y? La función de oferta, ¿verdad? Es decir, esa es la cantidad de producto que va a hacer el productor cuando demanda las cantidades X1 y X2 de los factores de producción antes mencionados. ¿Cómo es la relación entre la producción y el costo de los insumos? Inversa, ¿no? Cuando aumentan el costo de los insumos, disminuye la cantidad producida. ¿Por qué? Porque el costo de producir una última unidad adicional es más alto. Entonces, para que el productor esté dispuesto a producir esa unidad, ¿qué debería pasar? La produce solo si puede cubrir el costo, y para poder cubrir el costo, ¿qué necesita que pase? Que aumente el precio. Pero el precio es exógeno, está dado, es un valor X. Entonces simplemente esto lo que me va a dar es una regla de decisión, ¿dónde me voy a ubicar? Ahora, ¿qué pasa si aumenta P? ¿Qué va a pasar con Y? Sí, el individuo va a estar más dispuesto a producir unidades adicionales del bien. ¿Por qué? Porque el precio es más alto, entonces el costo marginal creciente se va a cubrir. En particular, la derivada de Y con respecto a P aquí es mayor a 0.
Sabemos que, y esto es la función de oferta, esto más adelante lo vimos, pero básicamente cuando nosotros tenemos P y tenemos Y, si tenemos que graficarlo, graficamos así. Y decíamos que esta es la curva de costos marginales, que es la oferta. Entonces, conforme más alto sea el precio, más dispuestos vamos a estar a producir unidades adicionales. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa si alfa más beta es igual a 1? Se indefine esto, no existe. Léanse el anexo del libro de Varian, del capítulo de maximización de beneficios. Ahí está eso. ¿Y qué pasa con los parámetros alfa y beta? ¿Qué me dicen? Si graficamos eso, nada más nos va a decir qué tan empinada, qué tan plana es la curva. Son parámetros. ¿Alguien sabe a qué me refiero cuando hablo de parámetros y cuando hablo de variables? Son los mismos parámetros que variables. Cuando ustedes grafican una función, digamos y igual raíz de x. Raíz de x es x a la 1/2. Este 1/2 es un parámetro, es un valor. La variable es x y la otra variable es y. Y es una variable endógena. ¿Por qué? Porque está en función de lo que pase con la variable exógena, que es x. Si yo fijo x y elijo x igual 5, ya sé cuánto va a ser y. ¿Ok? X es la variable exógena, y es la variable endógena. Y esto es el parámetro, que bien lo hemos estado poniendo como alfa. El parámetro que me dice en el fondo, la relación que hay entre y y x. Yo lo que estoy diciendo es que la relación que hay entre y y x es que y es la raíz de x. Ok, ese es el parámetro, pero yo podría cambiar ese parámetro. Yo podría decir que es 1/3. Entonces la gráfica no se vería así. O podría decir que alfa es 2. Entonces, ¿cómo sería? Sería así más bien. Cambié el parámetro, cambié la forma funcional. Y ahora estoy diciendo otra cosa entre las relaciones de x y y. Antes decía que la raíz de x era igual a y. Ahora estoy diciendo que el valor al cuadrado de x es igual a y. Pues, esta es una función de producción, esta es otra función de producción. ¿Qué es lo que yo quiero modelar? ¿Cuál es el ejercicio que quiero hacer y cómo lo quiero plasmar matemáticamente? Bueno, depende de los parámetros. Eso es importante. Pero por ahora es importante que sepan la diferencia entre una variable exógena, una variable endógena, una variable y un parámetro. Luego, cuando ustedes tengan más herramientas y van a ver modelos más sofisticados, en el fondo lo que van a hacer es esto. Van a tener una ecuación y van a querer saber cuáles son el valor de sus parámetros. ¿Verdad? Van a querer hacer una función de demanda y esa función de demanda va a verse más o menos como así. Y ustedes van a decir, mi demanda está en función de un intercepto alfa más un, no sé, valor de P, un beta por un P, más otro beta, un beta 1, un beta 2 por un Y, menos, esperaría yo, bueno, más un beta 3 por un W. Esa es mi función de demanda, yo voy a querer estimar eso. Esta es mi variable endógena, la demanda, y estas son mis variables exógenas. Una serie de precios que yo vea por ahí, una serie de producción o ingreso y series de salarios. Entonces yo quiero estimar la demanda de trabajo. Yo esperaría que en una economía donde el ingreso disponible crece mucho,
va a haber gente demandando productos, entonces va a haber más demanda por trabajo. Entonces yo esperaría que el coeficiente este de acá, ese parámetro, sea positivo, ¿verdad? Y esperaría que el P también sea positivo. Y esperaría que con el W sea negativo. Pero ¿de cuánto? ¿Cuál es el valor? ¿Verdad? Cuando yo logro estimar eso, entonces yo puedo decir, si el salario aumenta un 1%, la demanda de trabajo disminuye un 0.7%. Ya dije algo. Y detrás de eso hay teoría para respaldar lo que estamos diciendo. Hacia allá vamos, o hacia allá van. Pero hacia allá van. Esa es la idea. ¿Okay? Entonces, cuando aquí, de momento, estamos de este lado y estamos viendo esto, sepamos cuál es la diferencia entre un parámetro y una variable. ¿Queda claro o nada que ver? ¿Sí? Bien. Y ok, entonces volviendo aquí, esa es la función de oferta. Ahora, sí, no, estas son funciones de demanda de factores. Sin embargo, el problema con estas es que están en función de una variable. Y es mejor dejarlas en función simplemente de parámetros. Entonces, si yo tomo ya puedo conectar con esto, ¿no? yo tengo, ¿cuáles eran? X1 es igual a alfa P por Y entre W1. En el fondo es como una demanda factorial, pero no quiero que quede en función de una variable, sobre todo porque ya sé cuánto es esa variable y esta variable está aquí solo en función de parámetros. ¿Por qué? Porque W1, W2, alfa, beta y P son valores que les dije que están dados, que son parámetros. Entonces es muy fácil, si yo les pusiera un ejercicio y les digo cuánto es cada una de esas variables, ustedes pueden calcular Y muy fácilmente. Entonces, si yo quiero dejar esto simplemente en función de P, W1 y W2, ¿qué tengo que hacer? Y en la demanda. Entonces tiene alfa P entre W1 por alfa a la alfa, beta a la beta, P a la alfa más beta, W1 a la menos alfa, W2 a la menos beta, 1 entre 1 menos alfa más beta. ¿Cuánto les da eso? ¿Hay alguna voluntaria que quiera pasar a hacer el ejercicio? ¿O voluntario? Esta es su oportunidad. A la menos alfa. W1 a la menos alfa. ¿Qué santo el X? No, allá en ese. Que está en el denominador W1 menos alfa. Veo a muchos haciéndolo mentalmente, así, sin manos. Está muy bien, pero hagan el ejercicio para que practiquen. Sí. Digamos, alfa más delta es menor a 1. Entonces, ¿Qué se supone sería, que hay que hacer? sería exponencial. La función de rendimiento que siempre está. Vean, siempre están las son crecientes, esa es una función normal. Pero digamos, usted hizo ahí
será eso? Sería como la Es esto. ¿Qué más es esto, digamos? ¿Qué es eso? Eso es tranquilo, ¿no? ¿Que lo pare? No. Ahí está. Pero que es lo que hay que esperar. Una vez que tienen x1 y x2, entonces pueden saber cuánto es porque entonces van a haber estimado x1, x2 y y, todos en función de parámetros, y entonces después de que hacen eso, estiman esa otra.
¿Lista? Que eso puede como hacer. De una pregunta. Estamos viendo si esto lo despedimos entre todo esto para así poder despejar. Sí.